En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de examen del curso 2023-2024. Aquí está levemente modificado respecto al examen porque la intención que tenemos con este vídeo no es tanto resolver el examen en sí, sino dar pautas, dar consejos de cómo debemos afrontar una actividad de Canvas, qué es lo que tenemos que hacer, qué errores tenemos que evitar y así no encontrar una solución mala, porque es muy fácil meterse en problemas cuando estás solucionando una actividad de este tipo si no sigues unas pocas reglas que son muy claras además. Hay reglas que seguir, no tienes tanta libertad como en otros ejercicios o en otras partes del curso para hacer aquí la solución. Hay que seguir unas pautas. Vamos a describir el enunciado primero para saber de qué estamos hablando. En el ejercicio se pedía que hubiese unos rectángulos moviéndose, vibrando alrededor de un punto y uno de ellos estaría seleccionado. Habría una secuencia de rectángulos o cuadrados, aquí vemos más bien cuadrados, y estos cuadrados están en secuencia en la página, aunque aquí no se vea claramente que uno está delante de otro de ninguna manera, ni por el color ni por la posición, pero internamente sí que hay una secuencia y lo que se pide es poder seleccionar uno y con estos dos botones, seleccionar siguiente y seleccionar anterior, ir cambiando el seleccionado. Entonces fijémonos que este no vibra, este es el que está seleccionado. Si pincho seleccionar anterior, este es el que vibra, el que deja de vibrar, el seleccionado, después lo es este y finalmente este. Y si vuelvo a pinchar, voy a volver a pinchar, si vuelvo a pinchar vuelve a ser este que está ahí arriba. Puedo ir hacia atrás, puedo ir hacia adelante con estos dos botones porque están en secuencia. Para seleccionarlos también puedo aquí usar un desplegable en el cual se ve la posición X e Y de cada rectángulo y, por ejemplo, el que tiene mayor coordenadas es el de la posición X 340-350, es este verde de aquí abajo. Si pincho aquí, se selecciona este. Bueno, cuando selecciono uno, este es el que sufrirá la división. Aquí hay que poner un botón dividir y cuando se pincha, este desaparece y aparecen dos cuadrados en posiciones inicialmente aleatorias. Aquí están, en estas dos posiciones. Aparecen ahí dos cuadrados nuevos, uno de ellos es el que está seleccionado, el otro está vibrando y esto es resultado de dividir el cuadrado que había aquí debajo. Puedo elegir dónde dibujar, dónde poner los nuevos cuadrados con el ratón. Puedo pinchar, voy a pinchar, he pinchado, ahora arrastro y mientras arrastro se ve una línea marcando el inicio y el final de lo que sería una línea que me delimita dónde aparecen los cuadrados y aquí, por ejemplo, voy a hacerlo aquí, suelto aquí y ahora cuando pinche dividir van a aparecer estos cuadrados en el punto donde he empezado a dibujar la línea y donde he acabado de dibujar la línea. Y está seleccionado este de color rojo, si hago así y ahora pincho a dividir, pues se divide el de color rojo en uno de color rojo morado o rojo rosa o rojo oscuro y otro azul. En este ejercicio he añadido, para hacer la explicación bien, un requisito más y es que haya un cuadrado que vaya moviéndose a la derecha poco a poco y este cuadrado desaparece y entra por la izquierda. He pedido que sea poco a poco, muy poco a poco, píxel a píxel, a una baja velocidad, más baja todavía de lo que aparece aquí quizá, pero aquí lo he animado un poco para que en el vídeo se vea bien. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es aclararse con las variables que vamos a utilizar. Y vamos a ir viendo tipos de variables que vamos a tener. Primero, las variables globales de elementos o datos que vamos a acceder en cualquier momento. Por ejemplo, aquí he definido el canvas. Puedes en cualquier función hacer canvas igual a document getElement by id. Puedes hacer en cualquier función botón igual a document getElement by id, pero si tú quieres facilitar el acceso desde cualquier otra función una vez has hecho el document getElement by id, pues aquí podrías poner, por ejemplo, var botón, botón dividir, por ejemplo. Por ejemplo, imaginemos el botón dividir, que lo vamos a gestionar en distintas funciones, pues puedes ponerlo ahí. Ya sé que no es buena práctica hacer variables globales, pero aquí el objetivo no es programar bien tanto, sino hacer bien este tipo de ejercicios. Y vamos a sacrificar alguna doctrina de programación en JavaScript y vamos a tener variables globales. Por ejemplo, otra variable global interesante es anchura canvas. En muchos momentos voy a necesitar saber la anchura del canvas para que este cuadrado no se salga o no continúe por detrás del canvas. Yo necesito saber la anchura la voy a averiguar en algún punto y la voy a guardar ahí para que sea fácil acceder a ella. Bueno, estas variables en muchos programas también son necesarias. Ahora aquí
vamos con las variables un poco más centradas en este ejercicio, que son las variables que contienen las estructuras de datos. Aquí, los cuadrados. ¿Qué cuadrados hay y dónde está cada uno? Esto tienes que guardarlo en alguna variable. Aquí lo que hemos elegido es tener un array de objetos. Lo hemos declarado aquí explícitamente y esto es los datos con los que empieza la actividad o la página web inicialmente cuando la cargas. Estos 4 rectángulos son los que aparecen al principio. Vamos a darle a F5 y estos 4 rectángulos que ves corresponden con estos datos de partida. Después estos datos pueden ampliarse o reducirse incluso. También tenemos aquí, por ejemplo, una variable que me indica cuál es el elemento seleccionado. Que esta variable podría estar aquí, pero podría ponerla también en otra parte del programa. Ahora nos la llevamos a otra parte, mejor. Entonces aquí dejamos exactamente variables que contienen las estructuras de datos. Mientras que esta variable que he puesto aquí es algo que atañe más bien al estado del juego o a variables que afectan a la configuración puntual. Bueno, yo llamo juego o animación porque me confundo. Entonces, esta variable me la voy a llevar y me la voy a llevar aquí. Variables que controlan, a continuación vendría la sección de variables que controlan el estado de la animación o el estado del juego. Y por ejemplo tenemos una variable seleccionado que indica qué elemento está seleccionado. Hay 4, bueno, pues el elemento 0 es el primero, este es el que está seleccionado. Otra variable que he puesto aquí que es moviendo, aunque debería haber puesto quizá dibujando línea, podría haberlo puesto. Y esta variable, por ejemplo, me va a indicar en qué momentos estoy dibujando una línea y en qué momentos no estoy dibujando una línea. Al inicio, por supuesto, esta variable está a falso. Entonces, el juego realmente, la animación puede estar en dos estados. Si lo piensas en respecto a la línea, puede estar no dibujando la línea o puede estar dibujándola. Y esto interesa porque cuando muevas el ratón, si estás dibujando la línea, tienes que saber dónde está el ratón y dibujar la línea hasta el punto donde está el ratón. Pero si no estás dibujando la línea, te da igual el ratón en qué posición esté del canvas. Bien, como vamos a interactuar especialmente con el ratón, vamos a tener otro grupo de variables necesarias que almacenan datos directamente recogidos de los eventos. Dónde se ha pinchado en el ratón, cuál es el último botón que se ha pinchado, cuál de todos estos elementos, qué índice de todos los elementos estos hemos pinchado. En definitiva, lo que aquí vamos a guardar es una representación de la interacción que el usuario ha tenido con el ratón y con el teclado. Y tenemos que poner aquí, sobre todo, variables que afectan a la posición del ratón. Esto es lo más complejo. Ya es más raro quizá tener que poner variables que atañen a posiciones o a configuraciones de elementos HTML, pero también, si hacen falta, las pondríamos aquí. Y hemos terminado con las variables y vamos con las funciones. Y la primera función es la universal de inicialización que hacemos en todos los ejercicios y que en estos tipos de ejercicios también vamos a hacer, por supuesto, para ver si hay canvas, etc. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer, como siempre, es establecer los listeners de los distintos elementos. Esto lo hemos hecho muchas veces, pero ahora, centrándonos en el canvas, pues aquí vemos una sección en la cual añadimos como listeners al canvas muchos o varios eventos de ratón. He añadido de más quizá para mostrar los posibles. Pero por supuesto los necesarios son mouse up, mouse down y mouse move. Mouse click no hace falta en este ejercicio, no dice nada el enunciado de hacer clic en el ratón en el canvas y que ocurra nada, pero bueno, lo he puesto ahí para mostrarlo. También obtenemos datos del canvas, en concreto la anchura. Va a ser necesaria más tarde, ahora desde el principio la tenemos disponible. Y a continuación, bueno, pues aquí tenemos ya toda la serie de listeners con los botones y los selects del ejercicio y el botón dividir, del cual también instalamos su listener del botón, el clic, llamando a las funciones pues que decidamos, pues el botón anterior a la función anterior, el botón siguiente a la función siguiente, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacemos de normal. ¿Qué hacemos además aquí en esta función? Bueno, pues aquí lo que hacemos es activar cosas para que empiecen ya a pasar. Lanzamos actividades dentro de la página web que se van a ejecutar repetidamente y se van a ejecutar a partir de este momento
siempre, durante toda la existencia de la página, va a pasar algo. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que pasar. Pero finalmente, por lo menos, volveremos a esta función, pero que sepamos ya que aquí lanzamos esas actividades. Y aquí se puede ver un Windows Set Interval ya ahí bastante claro. Bien, esa es la primera función que vamos a tener en mente, pero ya la sabías. La siguiente función, que probablemente sepas, pero no estés respetando como debes, es la función de dibujado. Aquí tengo una función llamada dibujar. Y en esta función vamos a hacer dos cosas claras. Una es examinar la escena. Fíjate cómo aquí recorro todo ese array de cuadrados, lo recorro y con ese array de cuadrados hago algo. Lo que sea. Pero lo recorro. Estoy accediendo a la escena y viendo datos. Y también estoy viendo datos de la configuración de la escena. Fíjate en la variable moviendo que hemos comentado antes. Aquí, dependiendo de esa variable, voy a dibujar algo o no dibujarlo. Entonces, lo primero es examinar la escena, los datos de la escena, el estado de la escena y proceder. Y la segunda gran actividad que hago es dibujar en sí. Es decir, aquí voy a dibujar una línea. Esta línea, pues para dibujarla primero miro esas variables y esta línea la dibujo, que es la línea que hemos visto con el ratón, y la dibujo con los métodos, las primitivas de dibujado del contexto del canvas, en este caso Begin Path, Move To, Line To y Stroke, por ejemplo. Y en el caso de los cuadrados, bueno, pues recorro todos los cuadrados. Aquí hago un cálculo porque hay que hacer lo de la vibración. Esto es una vibración, es un desplazamiento aleatorio. Calculo ahí un pequeño desplazamiento y lo que hago es recorrer todos los cuadrados y dibujarlos en su posición, añadiéndole un pequeño desplazamiento, positivo o negativo, que hace que cada vez que yo ejecuto esta función, cada vez se dibuja el cuadrado, pero no se dibuja en la posición exacta donde está, sino que se dibuja levemente desplazado, y por eso vemos la vibración. Bueno, pues esta función de dibujado, que dibuja la escena, se repite muchas veces en el tiempo. Se dibuja y se vuelve a dibujar y se vuelve a dibujar. Y cada vez que se dibuja, dibujamos toda la escena. Fíjate aquí, borramos todo el canvas, esto se hace a piñón fijo, y después de borrar el canvas ya vemos la escena y la dibujamos con CTX Line To, CTX Move, CTX Fill Rect para crear un cuadrado, y aquí ponemos las coordenadas del cuadrado levemente desplazadas cada vez. Bueno, pues ¿cómo se repite este dibujado? ¿Cómo es que se repite esto una y otra vez? Pues porque al final de esta función hacemos Window Request Animation Frame para que el navegador, en cuanto pueda, vuelva a llamar a esta función. Y el navegador creo que está configurado para dibujar, para llamar aquí, no sé, 60 veces por segundo. Puede ser, no lo sé. Pero ya cuando pueda volverá a llamar a esta función. Y esto de cuando pueda vuelve a llamar a esta función lo solicitamos aquí en la propia función, y por eso esta función se autoinvoca ella misma, se llama ella misma, no directamente, pero sí indirectamente a través de esta llamada. No estaría bien aquí volver a llamar a dibujar. Esto estaría fatal porque esto entras en un bucle infinito en el que el navegador no tiene el control en ningún momento. Está ejecutando solo esta función una y otra vez y todo el resto del navegador está clavado. Esto no hay que hacerlo, hay que llamar de esta forma. Y aprovecho ahora para decir algo muy importante. Todo lo que vayas a dibujar se dibuja aquí. Fuera de esta función no puede haber una manipulación del contexto para dibujar nada. Puede ser que tengas ganas de hacer eso, podría ser. Y podría ser que en alguna solución, pues me lo pone muy bien, por no decir otra palabra, y voy a hacerlo. Pero no, se hace aquí. Y el motivo principal de que se hace aquí es que se hace aquí porque lo digo yo. Y otro motivo importante es porque aquí borras toda la escena. Entonces, ¿qué sentido tiene dibujar en otra función otra cosa cuando inmediatamente aquí te la vas a cargar y aquí no la vas a dibujar si la dibujas en otra parte? ¿No tiene sentido? Entonces tienes dos motivos. Te estoy diciendo yo que todo lo dibujes aquí y te está diciendo que no dibujes nada fuera de aquí porque se lo carga. Este es el Clear Rect, que elimina todo lo que está dibujado en el canvas. Entonces, ya lo tienes claro. Creo que otras cosas no, pero hacerme entender sí que lo consigo. No se puede dibujar fuera de esta función. Bien, sigamos. Y vamos concretamente a ver un poco cómo
gestionar el movimiento de este cuadro. Y entonces tú piensas, vale, este cuadro se está moviendo, este cuadrado se está moviendo hacia la derecha, y como se está moviendo este cuadrado a la derecha, y siempre es el cuadrado 0, siempre es el primero, lo hemos simplificado el enunciado, como siempre está moviéndose, pues yo tendré que estar continuamente actualizando este cuadrado. Claro, piensa, ¿qué se ejecuta continuamente? Pues la función de dibujado. La función de dibujado la ejecutamos continuamente. Pues nada, voy aquí a poner aquí cuadrados de 0.x igual a cuadrados de 0. Este es el primer elemento, punto x. Voy a sumarle 1 y voy a dividir todo esto, voy a sacar el resto de dividir todo esto entre la anchura para que cuando llegue al final, pues esto se vuelva a poner a 0. ¿Vale? Voy a hacer eso, y voy a hacer eso deshaciendo lo que tenía hecho, que lo tengo hecho en otra parte, voy a comentarlo aquí. Después vendremos aquí. Voy a hacerlo así. Este es plantilla examen Canvas. A ver si funciona ahora. Bien. Parece que está funcionando. Vale, funciona más lento. No sé si te has fijado que funciona más lento. Antes iba más rápido. Entonces funciona más lento y yo aquí lo que ocurre aquí es que la velocidad esta, el píxel este que lo he puesto ahí, pues lo he puesto así a esta velocidad. Antes me funcionaba más rápido. Pero ahora pregúntate, ¿qué ocurre si yo quiero que vaya más lento? Pues si yo quiero que vaya más lento, aquí, ¿qué hago? ¿Le sumo 0,5? ¿Le sumo 0,5? Pues es una opción, pero es una opción muy fea, porque estoy sumando 0,5, ahora está yendo más lento, estoy sumando 0,5 a un número que es un número entero. En como aquí haga otro cálculo que implique multiplicaciones, divisiones y cálculos enteros, pues puedo acabar en algún lenguaje, no sé si en este ahora mismo me enfrento a eso, puedo acabar en números enteros, por ejemplo, 2 más 0,5 sigue siendo 2. Porque 2,5 no es entero y automáticamente el lenguaje corrige eso y vuelve a poner 2. Entonces no debo utilizar números fraccionarios si no es estrictamente necesarios, y aquí me he visto forzado porque poner 1 aquí me forzaba a ir a esta velocidad que para mí es demasiado alta. Entonces aquí lo que estamos haciendo realmente en esta instrucción es querer ejecutar algo repetidas veces, pero dentro de una función cuyo objetivo es dibujar. La función esta solo tiene que dibujar. No tiene que estar recalculando posiciones ni cambiando el estado de la escena. Esto no deberíamos hacerlo aquí. Por tanto, si algo tiene que repetirse, como es esta línea, pues es mejor no hacerlo en esta función, voy a quitarle de ahí, y lo que vamos a hacer es meter otra función que la he llamado temporizador, porque el nombre es bastante claro. Otra función llamada temporizador, le pongo un setInterval para que esté repitiéndose ahí, y aquí le pongo un tiempo que puede ser alto, por ejemplo 100 milisegundos, o voy incluso a ponerlo más, 100 milisegundos, y esta función, que en este ejercicio, en este examen es muy pequeñita, pero en otros ejercicios podría ser mucho más grande, en estos ejercicios esto podría ser mucho más complicado, todos los cálculos a realizar cada cierto tiempo podrían ser muy complicados en otro examen. Aquí no, aquí es muy sencillo. Aquí cojo un cuadrado, el de la posición 0, y le sumo 1 a esa posición, a esa coordenada x de ese cuadrado en la posición 0, y después pongo esto para que no se desborde y se vaya al infinito por la derecha. Bueno, pues con esto lo que consigo es mover muy lentamente. Fijámonos qué lentamente estoy moviendo ahora el cuadrado este, y lo he conseguido pues con una función en la que yo manejo el tiempo. Imagínate además que esta función, por lo que sea, enviase datos a un servidor remoto. Y esto no pudiese hacerlo yo 60 veces por segundo como se hace aquí en dibujar. Pues tendría que tener esa función necesariamente, no podría nunca lanzar desde la función de dibujado una consulta o una conexión de red para enviar o recibir datos a un ordenador remoto. Podría hacerlo aquí, después de hacer un cierto cálculo, bajando el tiempo, bajando la frecuencia, mejor dicho, aumentando el tiempo entre ejecuciones de este temporizador. Esa es la siguiente función que hay que ver si hay que hacer o no hay que hacer. Y no mezclar. Aquí no se dibuja nada y aquí en la función dibujar no se calcula nada. En la función temporizador no se dibuja nada. Bueno, sigamos.
En este ejercicio de examen, como has visto, hay mucha interacción entre el usuario y el Canvas y estos controles HTML a los que tenemos que responder al clic o al desplegado o al cambio aquí, etcétera, etcétera. Esto requiere, por supuesto, muchas funciones de eventos de ratón y de eventos de botón y de eventos de select. Hemos instalado los listeners en el inicio y ahora toca programarlas. Fijémonos, eso ya lo sabes. Ya sabías que había que hacer una función para cuando se pulsa el botón, para cuando se suelta el botón del ratón, etcétera, etcétera. Y ahora, lo que tienes que tener claro es que aquí no podemos dibujar nada. No debemos calcular cosas periódicas, pero sí que podemos hacer algún que otro cálculo, si hay que hacerlo porque el evento lo requiere, hay que hacerlo. En este caso no se hacen muchos. Y lo que sí que hay que hacer, en cualquier caso, o la mayoría de casos, es almacenar los eventos ocurridos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, cuando yo voy a pulsar vamos a simularlo, voy a pulsar el ratón aquí, he pulsado el ratón y yo arrastro. Bueno, pues cuando yo arrastro, se producen muchos eventos mouse move. Pero el evento mouse pressed, que inició todo esto que estáis viendo, ya no está ocurriendo. Entonces, para cuando... Uy, perdón. Se me ha pulsado el botón. Para cuando yo estoy ejecutando varios mouse moves, y para cuando la función de dibujar tiene que dibujar, ya hace mucho rato que ha ocurrido y ha terminado esta función del mouse press, de apretar. Por tanto, la misión importante en estas funciones es dejar constancia de qué ha pasado. Y yo tengo aquí dos variables, que son las variables que he explicado antes, que hay que tener, variables donde se almacena lo ocurrido, y en este caso lo ocurrido con el ratón. Y tengo una variable pressX, pressY, que almacena donde se ha pulsado el botón del ratón. Y las inicializa -1 porque, claro, son coordenadas que van de 0 hasta un número que es la anchura y la altura del canvas. Poner un -1 es claramente algo ilegal, pero yo utilizo esa ilegalidad para saber que esta pulsación o este valor no es válido y por tanto no hay ninguna pulsación todavía del ratón. Pero cuando yo voy aquí a la función esta y se ejecuta esta función porque se ha pulsado el botón del ratón, en este momento en el que se pulsa, yo hago un cálculo aquí, sabéis que tenemos que calcular la posición del canvas y la geometría del canvas, consultar el evento que nos pasan para saber dónde se ha hecho clic, hacer una resta para obtener la posición del ratón dentro del canvas, eso es lo que me interesa. La posición del ratón dentro de la página no me sirve la posición del ratón dentro del canvas, hay que hacer una resta y cuando finalmente obtengo este resultado almaceno esos valores en las variables pressX y pressY. Bueno, aquí hace falta también almacenar releaseX y releaseY también. Esto no lo verás muy claro ahora, pero quizá cuando hagas el ejercicio terminarás viendo cómo es necesario. Pero da igual, la idea aquí es que tengas claro que yo aquí debo guardar dónde se ha pulsado. Y además, ahora aquí estoy guardando también una variable de estado, porque por culpa de esta pulsación, el estado de la animación ha cambiado. Ahora estoy moviendo. Moviendo, recuerda que era una variable que me decía si tengo que pintar la línea. Pues bueno, si he pulsado el botón, tenemos que indicar que se está pulsando la línea. Veamos soltar. Soltar es cuando el botón del ratón se suelta. Fíjate cómo lo último que hacemos es poner moviendo igual a false. Eso es lo último que hacemos. Todo lo demás que hacemos del cálculo de la geometría y la posición del ratón es idéntico, esto se hace siempre, y aquí en esta función soltar almacenamos otras dos variables globales que es donde se ha soltado el botón, releaseX y releaseY. La función mover ratón, por ejemplo, es la función que se ejecuta cada vez que se mueve el ratón. Entonces, si estoy moviendo, debo almacenar los valores donde está el ratón, porque la línea, la raya, se dibuja desde el principio hasta el final. Esto marca un poco el final de dónde está el ratón, pero siempre mientras se está moviendo. Esto es lo que hace esta función, que es otra función de cálculo o de gestión de eventos del ratón, y que no dibuja nada, y calcula solo lo que le toca calcular. Muy bien, a continuación, es muy habitual que haya momentos en los que la escena pues, se enriquece con nuevos elementos, tiene más o tiene menos. Es fácil que haya una función, o a lo mejor habría varias, puede haber varias. Si necesitas organizar el código, aquí ya no es tan... Esto ya entramos en un problema más estándar. Bueno, pues aquí en el Canvas suele haber la necesidad de dividir aquí es dividir, quería decir insertar nuevos elementos
o eliminar nuevos elementos. En el concreto, en este ejercicio lo llamamos dividir a insertar dos nuevos rectángulos. Y lo que hacemos aquí, pues bueno, es una serie de cálculos. En la solución los tienes si quieres consultarlos, pero en esta serie de cálculos lo que al final importa es, fíjate, aquí está. Yo me creo un objeto nuevo, un cuadrado nuevo, me lo creo, y cuando lo creo, lo inserto en ese array que almacena los datos de la escena, que lo hemos presentado muy al principio. Lo tenemos al principio de todos. Aquí este cuadrados es un array, y fíjate cómo es aquí en el método de insertar datos, a ver si se me escapa, aquí, en la función dividir que estamos viendo, es donde metemos un cuadrado nuevo en ese array. Bueno, pues igual que hemos hecho un push, podríamos hacer un pop, un remove, o generar toda la escena como quieras. Esto ya depende mucho del problema. En este problema tenía que meter cuadrados y lo hacemos aquí. Bueno, realmente aquí lo que hacemos es metemos uno solo, y el que ya había, que está seleccionado, le cambiamos la posición. Esto aquí lo vemos. En vez de meter otro cuadrado y eliminar, que estaría mejor en este momento para yo mostrar esto, estaría mejor, pero yo lo que he hecho en la solución es reutilizar el cuadrado seleccionado y lo he metido, le he cambiado la posición. No meto los dos cuadrados nuevos al final de la secuencia, tampoco se pide en el enunciado. Y aquí fijémonos cómo al meter un cuadrado nuevo, digamos, estamos llegando al final de una fase, pongo todas esas variables de estado del ratón, dónde está el ratón, dónde ha sido pulsado, etcétera, las pongo a -1. Las vuelvo a poner de forma que no tienen valor bueno, y esto me sirve para saber que no hay un ratón pulsado. Por ejemplo, aquí vemos cómo esta variable se consulta, y se consultan para saber si hay que poner los nuevos cuadrados en una posición o en otra posición aleatoria. Yo calculo una posición aleatoria, pero después, si esa posición del ratón ha sido marcada, el ratón ha sido utilizado para marcar una nueva posición, pues uso la posición que me había almacenado. A continuación tenemos ya las funciones auxiliares de recálculo, que llama aquí. Son funciones ya auxiliares. Pues mira, la función para elegir el elemento siguiente, que es muy fácil, pues bueno, lo hago ahí. La función para elegir el elemento anterior lo hago ahí. Una función para obtener un color aleatorio. Cada vez que pinto un cuadrado nuevo le voy a poner un color aleatorio. La función para actualizar el select, este select, pues si aquí divido, voy a dividir varias veces. Aquí he dividido, fíjate cómo ahora este select es mucho más largo. Se han ido insertando elementos, y lo que hago es que cada vez que inserto un elemento en la función dividir, que hemos acabado de explicar, llamo a actualizar select, y este actualizar select aquí, bueno, pues recorre y reinserta, recorriendo todos los cuadrados, recorriendo toda la estructura de datos que almacena la escena, pues me sirve para crearme todas las entradas en ese select. Cuando se usa el select hay que llamar a un listener, en este caso es selecciona event, esta es la función asociada al listener, y elegimos un número correspondiente a uno de los cuadrados, a uno de los elementos del array cuadrados. Y ya está, en este ejercicio ya no hay nada más, y básicamente la idea que te he dado la tienes que respetar, especialmente las primeras ideas de cómo dibujar, cómo poner un temporizador, para qué sirve cada función, qué variables debes tener. Esto es muy importante.